Esta es una presentación sobre las leyendas de Zacapu. A modo de introducción, podemos decir que Zacapu se constituye como municipio en el año de 1831, un 10 de diciembre. Se le da el título de Villa de Mier en 1859 en honor de don Ruperto Mier, insurgente de esta región. En 1861, el 20 de noviembre, se cambia a la denominación quedando solamente como Zacapu de Mier. Algunos datos importantes sobre Zacapu es que Zacapu ha sido un centro ceremonial y religioso del floreciente Imperio Purépecha. En Zacapu residía el supremo sacerdote, a quien llamaban Petamuti, el sabio. Igual que en Tzintzuntzan existen yacatas en Zacapu. Zacapu quiere decir lugar de piedra. El achoque o ajolote es una de las especies endémicas de la laguna de Zacapu. La población aproximada de Zacapu son cerca de 100,000 habitantes. Ha sido un fuerte centro económico de la región, industria, comercio y agricultura. Es reconocido por su anual competencia de ciclismo del 15 de septiembre. Aquí podemos ver algunas imágenes representativas del municipio de Zacapu, en donde se muestran, por ejemplo, la Alto de los Espinos, el Templo de Santana, la antigua estación de tren, calles de Zacapu cotidianas en el centro, las carreras de ciclismo del 15 de septiembre, Zacapu en su totalidad, así como el centro, la plaza y la laguna de Zacapu. Pero demos inicio a las leyendas de Zacapu de esta presentación, las cuales seguramente van a ser de tu interés y te van a permitir conocer un poquito más sobre la cultura e historias de esta región. Iniciemos. La leyenda de la doncella de la laguna de Zacapu, Michoacán. Era muy grande la laguna de Zacapu en el siglo XIX, fue desecada. Entonces su tamaño era 3 veces el tamaño que tiene actualmente. Antes de que se secara, dice la gente que en el reino Purembe vivía una doncella que estaba enamorada de un príncipe que habitaba cerca al imperio de los purépechas, quien venía a visitarla casi a diario y pasaba casi todo el día con ella. Le gustaba pasear en la laguna y mirar la salida del sol. El tiempo se les pasaba muy rápido, pero bonito, hasta que un día los deberes del príncipe lo alejaron de la doncella de Zacapu. Pasaron varios días y la princesa seguía esperando al príncipe, pero él no regresaba. Sus padres le decían que se olvidara de él, pero ella, desobedeciéndolos, decidió ir a buscar a su príncipe que tanto quería. Se fue a la laguna y tomó una canoa, pero como no tenía experiencia, se volteó fácilmente y se ahogó. Nunca hallaron su cuerpo, que quedó en la laguna. Dicen los habitantes cercanos que en las noches aparece la doncella a buscar a su príncipe. Como no lo halla, se lleva a un hombre al que envuelve con su mirada. Después de la medianoche se aparece en la plaza cívica Morelos y a los muchachos que encuentra a su paso les habla dulcemente y les pide que la sigan. Los hipnotiza hasta que los guía hasta la laguna y abrazándolos se los lleva al fondo hasta que los ahoga. Y esto pasa con más frecuencia en Semana Santa. Por lo mismo, dicen que la laguna es una mujer, ya que se ha llevado consigo puros hombres que ya no encuentran, pues ella los quiere retener para que no la dejen igual que su príncipe lo hizo. Santa Teresa y la leyenda de la alberca de los espinos. Eran los días de la evangelización en estas tierras de los franciscanos, quienes siguiendo el ejemplo de sus jefes se dejaban bautizar.
pero aún había otros que se negaban a aceptar otro Dios y creencias. El Cerro de los Espinos y el lago que se encierra en su seno eran un sitio consagrado a su deidad del agua, Ifeme. Era allí donde las mujeres subían para luego bajar hasta su centro, ya que siendo un volcán de agua, este ocupaba el fondo del cerro, para dedicarse a lavar y a bañarse, pues nuestros indígenas eran aficionados al aseo corporal mediante el baño, costumbre no arraigada en los conquistadores. Los frailes con el tiempo estaban ganando aquellas almas nobles. Ante esto, el demonio comenzó a mostrar su enojo. Cuando las mujeres bajaban para acercarse a la redonda orilla a lavar o bañarse, agitaba con tal fuerza el agua, haciendo un terrible remolino, que el líquido abandonaba sus márgenes, levantando grandísimas olas que golpeaban aquellas circundantes paredes del interior del pueblo. Las mujeres aterradas trataban de correr hacia el otro lado. Quienes lograban escalar la empinada cuesta, al voltear la cara para ver qué pasaba, su sorpresa era mayúscula, pues veían en medio de aquel lago la cabeza del diablo, con grandes cuernos como de toro y con una feroz sonrisa que se desataba en carcajadas que atronaban aquel espacio quieto y silencioso de otros tiempos y ahora con horribles truenos. La fuerza del agua que movía aquel diabólico remolino era tal que llegó a alcanzar a algunas mujeres, quienes aparecían ahogadas. Como el fenómeno se repetía, los habitantes de la región acudieron afligidos con Fray Jacobo Daciano para referirle tan terrible mal. El bendito padre escuchó con paciencia y les dijo que solo había una manera de echar fuera al diablo de aquella alberca, y esta era la de bautizarla conforme con ello. Se, se preparó todo para la ceremonia. Era el 15 de octubre de 1550. El sol iluminaba espléndida la mañana. Fray Jacobo ascendió la cuesta y se paró a lo alto del cerro, dominando con su vista aquel hermosísimo paisaje. La redonda alberca, tranquila, albergaba aquellas verdes aguas, la siniestra curva de la hacienda de Buenavista. Al pasar los años, hemos sido testigos de la cantidad de terribles accidentes y muertes que han habido en esa curva, conocida como la curva de Quimex, la curva de la Pepsi, la curva de la hacienda de Buenavista o simplemente la curva de Buenavista, que aunque a simple vista no se ve peligrosa, sus estadísticas nos dicen otra cosa. A mediados de los 90, un terrible y lamentable accidente que muchos recuerdan fue el de un fatal choque entre un autobús y un camión de volteo, donde todos sus tripulantes murieron calcinados. Un hecho que sin duda fue lamentable para todos los zacapenses. Alrededor de 3 años después, al filo de las 12:30 de la noche, por la radio policías recibieron una llamada para acudir a un accidente en la misma curva. Al llegar a la escena encontraron un vehículo con 3 muertos y 2 heridos. Los heridos gritaban, invadidos por el pánico, que los sacaran. ¿Por qué se estaban quemando? Uno de ellos aseguraba y gritaba desesperado que había chocado con un autobús, que lo sacaran lo antes posible. Rápidamente el miedo se apoderó de los policías porque tal cosa no estaba pasando. No había tal cosa. El coche en el que viajaban no chocó contra un autobús, ni mucho menos se estaba quemando. El coche en el que viajaban se estrelló contra la barra de contención. El alma de los difuntos de aquel trágico accidente se apoderó de ellos mientras agonizaban. Lamentablemente uno de los 2 heridos falleció al día siguiente. Al tomarle la declaración al único sobreviviente, dijo que el difunto que iba manejando gritó, segundos antes de chocar: "Vamos a chocar con un autobús", cuando tal autobús nunca existió. El ex policía Chino Cervantes entraba a las 12 de la noche cada día de trabajo junto con sus compañeros de rondín. Iban a patrullar primero hasta la Arboleda en la desviación a Franco Reyes. Duraban media hora y después se trasladaban hacia las Canoas. Si todo salía bien y no había accidente, regresaban a la base entre 2:30 y 3 de la mañana, por lo que muchas veces a las horas de la madrugada le tocó pasar por la misma curva, en la cual fue testigo del accidente antes contado. Me comenta que sus compañeros siempre se persinaban al pasar por la curva como respeto a los difuntos, pero bien, eso era cuando sus compañeros iban despiertos, ya que ciertas ocasiones él era el único que iba despierto porque era el conductor, y era cuando más nervioso se ponía
Su compañero copiloto iba cambiando de estaciones cuando el chino en plena curva miró un segundo la radio para ver la estación. Al voltear de nuevo a la carretera, vio de 6 a 7 personas en la orilla, alzando las manos y pidiendo ayuda en plena curva, por lo que éste inmediatamente se amarró sobre la carretera. El compañero, desconcertado, preguntó por qué había hecho eso mientras él era nuevamente víctima de miedo, y el pánico se apoderaba de él. Con voz temblorosa le dijo a su compañero sobre la gente que había visto, y éste le dijo, prende la torreta para ver a las personas. Al prenderla y echarse de reversa para verlas, volteó hacia donde las vio, y únicamente se encontró con cruces y altares, exactamente donde vio a las personas que le pedían ayuda. Añade que cree que algunas almas incluso ocasionan muchos de los accidentes que ahí pasan, y que después de ese día siempre se persinaba al pasar por la curva. Cuenta que en sus años de patrulleo era muy común recibir llamadas constantemente de personas que decían que vieron personas en la carretera solicitando ayuda, algo que aún a la fecha pasa. Creo que muchas veces nada más estas almas solo necesitan una misa, un rezo o que alguien se acuerde de ellas. Y es así que hemos llegado al fin de estas leyendas de la región de Zacapu. Espero te haya gustado, hayas tenido interés por investigar un poquito más sobre el tema, y así terminamos esta presentación. Gracias por verla.